Buenos días, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 6 de julio del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, vamos a estar tratando el tema que se relaciona con este concejal de Medellín, Alejandro de Bedut. Parece ser que el Consejo de Medellín no tiene concejales, más bien tiene veedores, ocupando cargos como concejal traídos por voto popular según aquí, pero no están ejerciendo las funciones de un concejal, sino las funciones de un veedor. Y esto, ¿qué dice? Que el señor Alejandro de Bedut, como vemos aquí, vamos a mirar rápidamente su pequeña ficha, dice concejal de Medellín. Este concejal de Medellín, que eh, fue asignado en su cargo para el 2023-2027, ¿sí? Nos dice que colocó una denuncia en, el, en la comisión de acusaciones, de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero denos risa un poquito que en esa comisión de acusaciones e investigaciones de la Cámara de Representantes hay dos personajes, dos por ahora que los distingo muy bien. Mansur es uno y el otro es el señor José Vicente Carreño Castro. Yo lo mencioné ayer en un video corto. Así muy rápidamente, en menos de 2 minutos, les dije quién es este señor. Esta clase de gente que está en esa comisión, que se supone debería ser una comisión donde aparezcan personas honorables, sin cuestionamientos, sin denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por desaparición forzosa de campesinos o, peor que eso, por robos, no deberían de estar ahí, pero están. ¿Por qué? Porque la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes parece que su componente en materia de personajes es más político que independiente y trabajando por la justicia. Por eso hoy con irregularidad podemos ver cómo se escapan del foco rápidamente y de la atención de la denuncia y después de ser asegurados y toda esa cosa, o sea, ser condenados, en fin, que no pasa nada de eso. Vemos el caso del señor J.P. Hernández, quien aparece en la Comisión de Ética. Se supone que la ética tiene que ser una persona decorosa, una persona honorable, responsable, sin cuestionamientos, sin delitos que esté cometiendo, ¿no? Y por otro lado, se escapa del foco el señor Miguel Abraham Polo Polo, que tiene 2 juicios activos, pero aún no se han definido fechas. ¿Por qué? Seguramente porque debajo de cuerda, por debajo de cuerda estarán pasando dinero para que eso se dilate y no pase nada ahí. No ha renunciado a su curul. Oiga, no ha renunciado a su curul. Por otro lado, el señor J.P. Hernández, que pertenece a la Comisión de Ética del Senado, todavía sigue ahí recibiendo salario de 52 millones del señor Iván Name, que se encuentra en la picota, y muy seguramente también el señor Andrés Calle. Eso es inaudito. Entonces, aquí lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que, ¿qué está pasando con el Congreso? El Congreso de un 100% parece que una tajada de un 60% está coaptado por la delincuencia. Es decir, las personas que aparecen allí no son personas honorables, la mayoría son corruptos. Es que tengo que hacer un video corto, pero conciso, de las personas que son corruptas para que ustedes simplemente por ojo las miren y se lleven una idea de eso. Porque estas personas tienen ya, digamos, un cuestionamiento delictivo
y no se le ha puesto la lupa a estas personas y las siguen eligiendo. Esperemos que en el 2026 estas personas no las vuelvan a elegir. Y eso porque la gente ya los conozca. Pero en estos días, por ejemplo, uno de ellos, de Cambio Radical, cuyo nombre es Edgar Díaz, le decomisó la Fiscalía General de la Nación 3.990 hectáreas que estaba ocupando de manera irregular, acaparadas, ¿sí? Y en alianza con el gobernador del norte de Santander, el señor Villamizar. Entonces, es así, de esta manera como observamos nosotros que esta gente realmente, todo aquel que ataca al presidente de la República, Gustavo Petro, ataca al pueblo colombiano, lo ataca de una. Este señor, vamos a leer rápidamente por qué denuncia al presidente y vamos a poner en debate esta parte. Atención, avanza la denuncia que presenté contra el presidente Petro Gustavo Alejandro de Bedú, concejal de Medellín. En Medellín hay más concejales, ¿no? Como por ejemplo el señor Curi Rodríguez, que es de dudosa reputación, se alió con el señor Andrés Escobar, el llamado pistolero de Cali, que atentó en el 2021 en el estallido social. Y obviamente este señor todavía no se escucha por ahí que hay juicio o esto. O sea, estas denuncias están estancadas, bloqueadas. ¿Por qué? Bueno, pero resulta que este señor mete su denuncia en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque es la única que puede juzgar al presidente de la República. Entonces mete la denuncia diciendo lo siguiente. He sido notificado que la denuncia que presentamos contra el presidente Gustavo Petro por participación indebida participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y hostigamiento a las autoridades locales de Medellín ya fue aceptada y repartida formalmente por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El señor se equivoca cuando habla de participación indebida en política. El presidente de la República en ningún momento está haciendo indebida participación en política. Cuando hablan del uso de recursos públicos con fines proselitistas y hostigamiento, más bien vámonos al caso del señor Miguel Uribe Turbay, quien sí ha sido proselitista y ha hostigado abiertamente en cualquier parte del país al presidente de la República sin causa y sin evidencias. Y no le dicen nada. Y que además de eso, por su condición, abusa de ponerse en peligro y ahí vea que le llevaron disparos a su cabeza y en este momento está guardado en un hospital, pero vaya a saber si eso es verdad o simplemente es una mentira o eso es puro teatro. Entonces, parece que no distinguen el acto proselitista y no distinguen la parte de hostigamiento. Hostigamiento lo ha recibido el presidente Gustavo Petro desde, mejor dicho, desde mucho tiempo atrás, desde cuando él empezó a denunciar todo lo que era la parapolítica. Desde allá de ese centro entonces, cuando él denuncia todas estas cosas, desde allá él recibe amenazas siempre, no solo a él, sino a toda su familia. Ahora que es presidente, entonces se intensifica más la cosa, porque también lo amenazan. Las autodefensas de Colombia lo amenazan, que lo quieren matar. La Junta Nueva del Narcotráfico también lo amenaza, que lo quieren matar. Los congresistas como el señor Miguel Aran Polo Polo, JP Hernández, María Fernanda Cabal, lo quieren, o sea, lo quieren acabar, lo hostigan todos los días, minuto a minuto. Y aparte de eso, también en Estados Unidos, congresistas republicanos también lo hostigan. Entonces, el señor está supremamente equivocado en lo que afirma aquí. Y esperemos que nos dé la razón el abogado que tiene el presidente, el señor Alejandro Carranza, el señor Alejandro Carranza, quien es el que está atento a todas las cosas judiciales del presidente. Entonces, pues si la entró allá, yo pienso que con la forma como lo hacen, no creo que eso prospere para nada. Dice así, el proceso avanza.
ya fueron designados los 3 congresistas que actuarán como investigadores. ¿Quiénes son? Para que nos podamos un rato reír. Lo que acabo yo de decirles a ustedes. Carlos Cuenca Chaus, este señor Chaus en estos días también fue cuestionado por acaparamiento de tierras en el Bichada. ¿Y esto qué significa? Que este señor, más que congresista, es una persona que simplemente va en función de una venganza. Wilmer Carrillo Mendoza y Wadir Mansur Inver. Wadir Mansur, ¿le suena Mansur? Acabo de decirlo hace poco. Entonces, estos 3 personajes de la Cámara de Representantes, por sus cuestionamientos, por sus eh, actos judiciales que tienen con la ley, no creo que esta denuncia prospere. No prosperará. Y les digo por qué. Carlos Cuenca Chaus, denunciado por cuestiones de tierra. Y eso se habló en estos días en la ANT. Revísese en todo lo de la ANT, Agencia Nacional de Tierras. Wilmer Carrillo Mendoza y Wadir Mansur Inbed. Wadir Mansur Inbed está relacionado con el caso de la UGRD, salpicado, investigado. Entonces, ¿qué nos dice eso? 3 personajes congresistas en la comisión de investigación y acusaciones que tienen asuntos judiciales pendientes van a juzgar a nuestro presidente Gustavo Petro. Eso es como decir, vamos a poner un ejemplo así rápido para que la gente lo pueda entender. Llegó el señor Arias Costeño, le hicieron absolución. El señor Arias Costeño, como terminó siendo conocido por un mundanal de gente, se lanzó a ser senador y el Congreso lo aceptó. Hoy el señor el Costeño es un senador y participa ahora en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y por haberse metido con él, entonces va a ser el que juzgue al presidente de la República, Gustavo Petro. Así, de esa manera, lo expreso con plastilina. ¿Cómo están las cosas allí? Es decir, aquí hay 3 corruptos, 3 personajes corruptos con problemas judiciales abiertos y activos. Y estos 3 van a juzgar al presidente Petro por estas cosas. Entonces yo digo, ¿cómo está de torcida la justicia en Colombia? Que hace falta que el presidente de la República, Gustavo Petro, pase otros 4 años en el poder a ver si se logra enderezar, a ver si logramos sacar toda esa cantidad de suciedad que existe en estas instituciones. Entonces, la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes tiene que ser depurada, limpiada, porque está sucia. Las cortes, poco a poco, se han ido limpiando. En la Corte Constitucional, por lo menos ya hay 2 personajes que realmente son honestos. En el Consejo de Estado también, ¿sí? Es que es tan fácil distinguirlos y por esa razón es que el presidente Gustavo Petro, yo creo que obligatoriamente debe ser reelegido para poder nuevamente, o sea, para limpiar bárbaramente todo esto de la justicia, porque así como está, no puede seguir. Ya el presidente de la República, Gustavo Petro, le ganó al Consejo Nacional Electoral al señor Álvaro Hernán Prada, que es otro corrupto con mayúscula C, ¿no? Corrupto, con juicio abierto, corrupto, que pretendía juzgar al presidente sin la competencia que éste debería tener. Y al final el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución donde decía que no puede juzgar al presidente de la República. Eso también salió en estos días, eso fue noticia del mes de junio, casi finales del mes de junio. Entonces, por esta razón, hoy aquí esta servidora puede decir ampliamente que la denuncia que puso el señor Alejandro de Bedú no prosperará. Y se va a acordar, no prosperará. Entonces, ¿qué más dice acá? Confiamos en que en esta investigación se desarrolle con todas las garantías de cara al país, respetando el debido proceso y la Constitución. El presidente de la República siempre ha respetado la Constitución. Los que no la respetan son estos personajes.
Nadie puede usar el poder para favorecer campañas. Eso se lo deberían de haber dicho a Miguel Uribe Turbay, ¿no es cierto? Eso se lo deberían decir a Vicky Dávila. Eso se lo deberían decir a María Fernanda Cabal. Eso se lo deberían decir a Paloma Valencia, a Andrés Guerra. Eso se lo deberían decir a Paola Holguín, que están haciendo indebido uso de su curul, porque siendo senadores se prestan para hacer candidaturas, precandidaturas, y hablan de política y todo eso. Entonces, a esa gente que hace eso, entonces, ¿eso cómo se le llama? Es que aquí esta gente lo único que sabe es confundir, saben confundir. Entonces, que no nos confundan a los colombianos y a las colombianas en materia de estas cosas. Bueno, seguimos con otro punto. El poder no puede ser usado como arma política. Lamentablemente ellos sí la usan porque ellos allá no tienen consideración de este país que es un Estado social de derecho. Para ellos es un Estado, pero quitémosle la palabra social y la palabra derecho. Para ellos es un Estado donde ellos pueden delinquir y están siempre en el orden por encima de la justicia. Entonces la justicia no los puede condenar, no los puede hacer nada, la justicia lo único que les puede dar es impunidad y sigan adelante cometiendo más delitos todos los que puedan. Entonces, aquí el presidente de la República, Gustavo Petro, va en función a recuperar ese Estado social de derecho como fue consagrado en la Constitución de 1991. Y eso es lo que a ellos les duele, que se esté recuperando eso. Se está recuperando y les duele. A ellos les duele que el presidente todos los días, minuto a minuto, esté incautando polvito blanco, que es bastante, y toda la pérdida en billetes impresionante, es abismal, que cada minuto están perdiendo 35 millones de dólares o 153 millones de dólares. Eso es dinero, mucho, mucho dinero. O que estén lavando medio billón de pesos. Eso es mucho dinero. Es que las cifras se desbordan que ni uno la puede ni leer. Entonces, así están las cosas. O sea, en Colombia parece que ese grupo de sociedad parece que hubieran toda la vida vivido de ese negocio. Y claro, como en este gobierno se lo han atacado, entonces todos salen como avispas a ver cómo chuzan, cómo pican, cómo hacen daño, ¿sí? Entonces, no, señores, aquí Colombia no debe tener corruptos. En Colombia no se debe permitir la corrupción. En Colombia no se debe permitir que lleguen narcotraficantes de otros países, de ninguna parte, a venir a Colombia a delinquir, a venir a Colombia a usar a la gente o a matar a la gente o a hacer daño a la gente. No se puede permitir eso. Y eso es un oficio muy grande que lo cumple día por día, minuto por minuto, hora por hora, el ministro de Defensa con todo el armamento, todo el ejército que tiene a su mando. Entonces, la policía de carreteras, la policía de los puertos, la fuerza naval, la fuerza de la armada, la fuerza aérea, fuerza aeroespacial, bueno, como lo llamemos, ¿sí? En general, las fuerzas militares de Colombia están para prestar el servicio de seguridad. Y por eso se les mejoró el salario a los soldados de 300.000 pesos, que les pagaban los de la derecha, los uribistas, a mejorar su condición salarial a un salario mínimo, que representa 1.423.500 pesos. Eso dice mucho. Y por esa razón es que hoy los soldados de la patria están con Petro, están con el pueblo, están para defender el pueblo. Ellos no pueden levantar armas sobre el pueblo. Están para atacar toda esa línea de corrupción, toda esa cantidad de bandas criminales que aparecen, porque muchas de ellas, sus jefes son de otros países y vienen, claro, a Colombia y preciso se meten en Medellín a delinquir. ¿Y quién los recibe con antesala y todo el detalle? El señor Federico Gutiérrez, que ya ha sido cuestionado por el señor Pesebre y el señor Douglas. Cuando Federico Gutiérrez, en la primera vez que él gobernó, que fue en el 2016, esta gente, el señor Pesebre y el señor Douglas, ¿no? Paramilitares, obviamente, fueron a la oficina por el sótano para hablar con el señor Federico Gutiérrez y mirar a ver qué puntos trataban sobre la seguridad. ¿Qué tal eso? O sea, criminales metidos en la seguridad. Vaya, pues,
y no estaban eh, encerrados, no estaban en prisión, estaban libres. Y estando libres y cometiendo delitos, se metieron por el sótano para conversar con el señor Federico Gutiérrez. Eso lo denunció el señor Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Y salió en noticia y todo eso. Después de lo que pasó el día 21 de junio del año 2025, que fue el día que se reunió el presidente Gustavo Petro en Medellín, y ese día fue la reunión en Alpujarrá, en donde el presidente, para poner un ejemplo evidencial, llevó a tarima a estos personajes cabecillas que ya han condenado, que están encarcelados, que están pagando prisión, los llevó a esa tarima no para decir, miren, aquí están mis amigos, no señor, los llevó a esa tarima como lo dijo el ministro de Defensa, los llevó a esa tarima para mostrarle a Medellín que se está trabajando para que esta gente que está condenada, que está en prisión, no puedan volver a delinquir. Es un ejemplo, haga de cuenta como cuando, vamos a pensar un ejemplo, en la época antigua, en la época de los emperadores chinos, las personas que cometían crímenes los exhibían en tarima ante el pueblo y les decía, mire, todos estos que están acá han sido atrapados y están siendo condenados y van a recibir condenas terribles. Unos se van a decapitar, otros los van a ahorcar, otros les van a dar una prisión perpetua, etcétera. Esto es un ejemplo para que se den cuenta que no vale la pena delinquir. Eso era lo que estaba haciendo el presidente Gustavo Petro, era dándoles una cátedra a los de Medellín diciéndoles, confíen en nosotros, que todo aquel que haga el mal será preso. Lástima que no se pudieran llevar a esa tarima todos los corruptos políticos que existen en Colombia, incluido Álvaro Uribe Vélez, y mostrarlos allá adelante de tú, a ver si no sienten vergüenza, a ver si no sienten pena. Todos esos corruptos, todos esos corruptos que estaban en la tarima, todos esos delincuentes, cabecillas que estaban en la tarima, no estaban ahí para hacer show, estaban ahí para exhibirse ante el público, para decirles, mire, todas estas personas han delinquido, están en este momento presos, están en este momento pagando una condena larga de 30 años, 40 años, 20 años, porque delinquieron durante 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, y los atrapamos, y ahí están custodiados por nuestros soldados. Aquí no hay ninguno que esté suelto. Todos están custodiados. Y es un ejemplo para que Medellín observe que nosotros estamos trabajando, para que Medellín observe que aquel que en Medellín delinque, que robe, que mate, que secuestre, que extorsione, serán condenados y van a pagar condenas elevadas. Y no solo eso, sino que también unas grandes multas. Entonces, claro, cuando los de Medellín ven eso dicen, uy, carambas, no, yo no quiero llegar a ese punto, no, yo como que mejor me enderezco y sigo por el lado del bien y no por el lado del mal. Eso era lo que estaba haciendo el presidente, pero mire cómo estos señores concejales, el señor Guri Rodríguez, el señor, ¿cómo se llama este? Alejandro de Bedú, ¿sí ve cómo malinterpretan? ¿Sí ve cómo malinterpretan? ¿Y saben por qué malinterpretan? Porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Entonces, el presidente sí tiene mucho conocimiento, es una persona muy sabia, de la cual podemos aprender mucho. Los jóvenes, los adultos medios y los viejos, y los que somos de la tercera edad. De él podemos aprender mucho. Entonces, todo esto, en un momento determinado, un magistrado con conocimiento viene y lo para y le dice, no señor, esto no es así, esto no es así. Y se acordarán, el señor Carlos Cuenca Chaus está próxima de ser, entonces, como les digo, este señor Carlos Cuenca Chaus, lo vamos a mostrar aquí un momento. Aquí tenemos esta nota de este año, de mayo, y dice así, Agencia Prensa Rural, gobierno denuncia que congresistas estarían ocupando indebidamente baldíos
Y aquí tenemos al señor Chaus, ¿sí? El señor Chaus es este que tenemos aquí, este que tenemos acá. Entonces, ¿quiénes son? Entonces dice Carlos Cuenca Chaus, Cambio Radical, Baldío en Puerto Carreño Bichada, ¿sí? Este señor ocupa baldíos en Puerto Carreño Bichada. Eso quiere decir que se los robó. Eso quiere decir que no los ocupó de manera regular, de manera legal, sino de forma ilegal, de manera irregular. Y esto lo anunció el director de la Agencia Nacional de Tierras en un consejo de ministros, donde mostró a estos personajes que ocupan actualmente esos baldíos, que no debería ser así, y se los van a quitar, los van a recuperar. Entonces, ahora entiendo por qué aquí el señor Carlos Cuenca Chaus es parte de la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Para qué? ¿Para echarle el guante al presidente por venganza? Es decir, esta es la manera como ejercen la justicia en este país. Un cuestionado, un ladrón, un delincuente, juzgando a nuestro presidente de la República, que es una persona honorable, impoluto, una persona que no ha cometido delitos y está siendo juzgado por un delincuente. Ahí está, para que lo veamos. Esperemos que la denuncia que interpuso no le opere, no le funcione, no le avance y finalmente se la rechacen, porque así debe ser. Entonces, así están las cosas con esta gente. Entonces, lastimosamente, esta gente lo único que, o sea, busca cosas que no van, o sea, pierden su tiempo, ocupan la justicia de manera irregular, inapropiada, y lo hacen solamente para qué, para intimidar al presidente de la República en el hecho de que el presidente de la República se arrodille ante ellos, se arrodilla ante Estados Unidos, ante todas las cosas perversas que ellos cometen. Pues no, el presidente no está para eso. El presidente de la República, Gustavo Petro, es el pueblo y él representa al pueblo y el pueblo no se arrodilla. El pueblo no se arrodilla ante esta gente. Y ojalá pues, que le avance la denuncia, pero ya decimos, cuando está haciendo esta denuncia recibida por ampones, porque eso es así, son ampones, no avanza. Ante estos tres señores debe haber uno más poderoso, que es más sensible, más sensato, que piensa y dice, no, caramba, ¿cómo así? Espérese, pero este señor está cuestionado por acaparar irregularmente baldíos en el Bichada. Y no son por ahí 500 hectáreas, ni 50 hectáreas, estamos hablando de más de 1000 hectáreas o más. Y están siendo cuestionados. Entonces, yo digo, si al presidente de la República lo quieren juzgar, que lo juzguen personas extremadamente honorables, como dijo una vez Jesucristo, cuando estaban golpeando con piedras a la mujer, en este caso era Magdalena, la estaban atacando con piedras y todo, decían, esa mujer es una prostituta, esa mujer no sé qué, esa mujer aquello. Entonces Jesucristo llegó y dijo, pues que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y ahí sí todo el mundo se quedó quieto porque ninguno pudo lanzar la piedra. ¿Por qué? Porque pues todos habían pecado. Entonces, ¿quién podía lanzar la piedra? Ninguno. Así de sencillo. Esa es una razón que yo llevo para que podamos entender un poco mejor esta parte. Entonces yo digo, si el señor Carlos Cuenca Chaus quiere ser juzgador para nuestro presidente de la República, no tiene por qué tener ningún delito activo, ni tiene por qué ser cuestionado por nada. Igualmente para el señor Wadid Mansur Invet. Pero como lo están cuestionados con la justicia, entonces, carambas, esos tres personajes no sirven para cuestionar o para juzgar a nuestro presidente de la República. ¿Por qué? Porque son delincuentes.
Y como son delincuentes, pues no pueden juzgar a un honorable, inocente presidente, como es nuestro presidente Gustavo Petro. Creo que con esto quedó muy clara la cuestión a dónde vamos. Entendamos esto. Importantísimo. Salen muchas cosas todos los días y nos van dando razones y nos van diciendo, ojo, colombianos y colombianas, por favor, en el 2026 tengan mucho cuidado cómo van a elegir a las personas que van a ser parte del Congreso. Ojo como eligen a las personas que van a ser parte del Congreso. No volvamos a elegir los mismos de siempre, porque estamos 4 años otra vez volviendo al mismo ritmo. Aquí tenemos que elegir personas honorables, sin cuestionamientos de justicia, personas que hayan trabajado para el pueblo y punto. Y que sean profesionales y que sean personas empoderadas del conocimiento de la Colombia profunda. Es todo lo que se pide acá. Puede ser un campesino, puede ser un mecánico, puede ser un médico, puede ser un policía, puede ser, pero que tengan ese conocimiento. Pero si vamos a seguir eligiendo personas que tienen problemas de que roban, acaparan, desaparecen, matan, hostigan, extorsionan, hacen alianzas con paramilitares, como por ejemplo Álvaro Leiva Durán hizo alianzas con el ELN y con el Clan del Golfo para poder darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro. Pero es muy curioso que la entrevista que le hicieron en Semana, en estos días, el tipo hundió más a Vicky Dávila, pero le preguntaron que en qué momento él había hablado con la vicepresidenta Francia Márquez y él mismo dijo, no, yo no he hablado con la vicepresidenta Francia Márquez, lo que pasa es que yo entiendo que ella como es la vicepresidenta, pues en el hecho de que al presidente se saque del cargo, entonces la que tiene que ocupar inmediatamente el cargo es ella, ¿sí? O sea, pero él en ningún momento, nunca como él lo dijo, nunca habló con Francia Márquez, ni se pusieron de acuerdo en eso. Entonces a Francia Márquez también la están cuestionando de pronto mal y aquí simplemente es por cuestión de, ¿cómo se puede decir esto? Si yo veo que digamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el presidente Gustavo Petro es el presidente, ¿no? Eh, y, eh, y Francia Márquez es la vicepresidenta. Entonces, en el hecho de que el presidente salga de su cargo, entonces la que ocupa inmediatamente el cargo como presidente es Francia Márquez, ¿sí? Sin que se le pregunte, sin que ella está de acuerdo con eso, ¿no? Que le toca, ¿sí? Es así como lo entendemos. Entonces, no hace falta preguntar, es que le toca. Pero lo curioso es que aquí, lo curioso es que aquí todo el mundo cree que Francia Márquez conversó muchas veces con Álvaro Leiva para tramar, para traicionar, para mediar a ver cómo ocupaba el cargo de presidente estando el presidente. Y ahí ella fue muy clara en lo que dijo en su carta. Yo nunca he atacado la Constitución, nunca he querido tomar ese poder, ni nada de eso. No sé por qué el señor Álvaro Oliva sale con esas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, es también importante mirar ese punto. No estoy en la defensa de Francia Márquez, pero tampoco estoy en contra. Simplemente es cuestión de mirar con un poco más de análisis las cosas y entender un poquito esta parte. Pero a la que sí hay que atacar, porque caramba, qué mujer tan terrible, porque es que todo, desde que se levanta hasta que se duerme, esa señora todo el tiempo es ataque a Petro, hostigue a Petro, no hace otra cosa más que eso. Entonces, pues así las cosas no funcionan. Bueno, amigos y amigas, entonces hasta aquí llega el final de este video y vamos a ver qué pasa. Miremos la entrevista que hizo Cecilia Orozco con el señor Alejandro Carranza, fue muy interesante. Miremos una investigación que sacó Raya, donde dice la manta de la desinformación, la manta de la desinformación, que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro, la manera como la desinformación se levantó para poder atacar al presidente diciendo que él se había reunido en Manta con un narcotraficante llamado Fito
Entonces toda la prensa corrió a echarle la culpa a Petro. Entonces esa parte es interesante. Yo creo que hoy domingo en Señal Investigativa muy probablemente van a hablar de ese tema, muy probablemente, pero ayer el tema que se centró en la parte que dice en la raya con Cecilia Orozco, se entrevistó al abogado del presidente Gustavo Petro, el señor Alejandro Carranza, y ahí pues él contó todos los detalles de lo que ha pasado con Estados Unidos y todo eso, la forma como estos personajes congresistas hostigan al presidente, como les digo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, pero ellos no cesan, ellos están en una situación desesperada, así como dice, de locura, ellos están en un estado de locura ya, cometen errores aquí y allá. Ahora salió el señor Marco Rubio a pedir al presidente Gustavo Petro que le perdone. Imagínense, así están de esos temas. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, no siendo más, cierro este video. Muchas gracias por haberme visto, por haberme escuchado. Gracias por sus comentarios. Como siempre, yo los estoy leyendo, aunque son muchísimos comentarios, pero yo los leo y gracias por la suscripción.